Saludos cordiales a los estudiantes que están cursando la asignatura de Derecho del Trabajo. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se va a encargar de desarrollarles el punto referido a la tercerización laboral. Pero previamente al abordaje del tema de la tercerización, es menester tocar, aunque sea someramente, el fenómeno de la globalización, ya que tiene incidencia importante en el surgimiento de ese fenómeno. En este sentido, la globalización implicó un agotamiento de las formas de organización de la tradición fordista, exigencias de una competencia globalizada y las transformaciones tecnológicas implicadas en los avances científicos que produjeron cambios en los modelos de organización y de estructuración de las empresas. Y ese proceso de globalización va a implicar una descentralización productiva de las empresas, que va a comenzar en una primera fase a través de una mayor autonomía en la toma de decisiones en los distintos departamentos y centros de trabajo de la empresa. Es decir, que cada uno de los componentes que configuran a una empresa van a tener mayor capacidad para tomar sus propias decisiones y no estar en una estructura vertical, sino más bien horizontal. Este proceso avanza a una segunda fase donde ya hay una tercerización o inclusión de un tercero en las actividades productivas de la empresa. En pocas palabras, lo que era antes una empresa con distintos departamentos autónomos se va a transformar en una empresa con distintas empresas colaborando o cooperando entre sí para producir un mismo bien o servicio, es decir, como una suerte de colmena o de cooperación de distintas empresas que van a tener autonomía y personalidad jurídica propia. También se le puede llamar externalización, que es un modelo productivo de interrelaciones empresariales para responder a las exigencias competitivas del mercado globalizado, que es un mercado cada vez más competitivo, cada vez más segmentado, cada vez más diversificado en cuanto a sus demandas. Por tanto, las empresas tienen que adaptar su oferta a esta demanda cambiante, siendo flexibles y modulares. Eso implica un proceso de adaptabilidad en base a partes, a elementos, a segmentos que son independientes entre sí, generando conglomerados de empresas que están interrelacionadas con un mismo propósito económico, pero que cada una de ellas tiene su propia personalidad jurídica, que desde el campo de las ciencias organizacionales llaman tercerización, como una relación de orden civil, mercantil o laboral que se produce como consecuencia de la externalización. En pocas palabras, que desde este enfoque la tercerización no sería un acto fraudulento de parte del patrono para eludir la responsabilidad laboral, sino que sería una consecuencia natural de un nuevo modelo de producción en el mercado globalizado. Ya vamos a ver que desde el punto de vista jurídico, concretamente en nuestra legislación venezolana, tercerización tiene una connotación totalmente diferente. Ahora bien, existe una figura llamada subcontratación, que sería la operación mediante la cual una empresa confía a otra el suministro de bienes o servicios y esta última a llevar el trabajo por su cuenta y riesgo y con sus propios recursos financieros, materiales y humanos. Esto implicaría entonces que existe una subcontratación externa y una subcontratación interna. La subcontratación externa estaría en una relación triangular entre contratista, contratante o beneficiario y el trabajador, y la responsabilidad en este caso sería solidaria por ser una actividad inherente o conexa en una verdadera relación de carácter mercantil. En cambio, la subcontratación interna sería una relación que aparenta ser triangular, pero realmente es un caso de verdadera tercerización, una simulación o relación laboral encubierta, porque el contratista realmente es un intermediario entre el contratante o beneficiario y el trabajador. Es un falso patrono.
es un intermediario que se crea, que lo crea el propio patrono a los efectos de establecer una falsa relación de trabajo. Y un ejemplo práctico de esta subcontratación interna sería, por ejemplo, que un patrono, para eludir la responsabilidad laboral, haga que un grupo de trabajadores, para poder permanecer trabajando, constituyan una cooperativa o una compañía anónima o cualquier otra persona jurídica a los efectos de que se haga pasar por el verdadero patrono de esos trabajadores, cuando el contratante o beneficiario de esa supuesta relación civil o mercantil es el verdadero patrono. De esta manera, el verdadero patrono elude las responsabilidades laborales, los costos laborales, porque posiblemente podría tener una convención colectiva que hace que sus costos laborales sean altos, pero al trasladar, al tercerizar a estos trabajadores, estos van a disminuir sus condiciones laborales, porque esa supuesta empresa contratista, que es su supuesto patrono, le va a establecer peores condiciones de trabajo, peores salarios y peores beneficios a esos trabajadores. Ahora bien, el artículo 49 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras va a definir lo que es el contratista, que sería toda persona natural o jurídica que mediante contrato ejecuta obras o servicios con recursos que le son propios y con trabajadores que están bajo su dependencia. Y de la propia definición de contratista vamos a ver cuáles son los elementos que nos van a permitir distinguirlo. Ser una persona natural o jurídica que mediante un contrato va a ejecutar obras y servicios, pero con unas condicionantes importantísimas, con recursos propios y con trabajadores que están bajo su dependencia. ¿Ustedes considerarían que existe un contratista que pueda ejecutar obras o servicios con los bienes que son del beneficiario o el contratante, y que sus trabajadores no estén bajo su dependencia, sino bajo la subordinación o dirección del contratante o beneficiario? Por ejemplo, yo contrato supuestamente a una empresa contratista para que me realice una obra, pero yo pongo todos los recursos, incluso las herramientas con las cuales esos supuestos trabajadores de la contratista van a ejecutar la obra. Y adicionalmente yo soy el que voy a dirigir a esos trabajadores en cuanto a su forma de hacer el trabajo. En este último caso, en que el contratante o beneficiario es quien aporta los medios materiales necesarios o incluso instrumentales para ejecutar la obra, y adicionalmente dirige de manera directa y pormenorizada, es decir, de manera subordinada, las acciones laborales de los propios trabajadores de la supuesta contratista, podríamos estar en presencia de una tercerización o un fraude a la ley, por cuanto estaríamos hablando de un intermediario falso que va a encubrir la existencia de una relación de trabajo que realmente es directa entre los trabajadores que están ejecutando la obra y el supuesto contratante o beneficiario, que vendría a ser el verdadero patrono de esa relación laboral. Con este ejemplo podemos ver la importancia o relevancia que tienen estos elementos establecidos en la definición de contratista en el referido artículo 49, como utilizar recursos propios y que los trabajadores estén bajo su dependencia o subordinación directa, que sea el propio contratista quien dirija el trabajo de los trabajadores y aporte sus propios medios o recursos para ejecutar la obra. De esta manera, el referido artículo 49 reconoce que un contratista que cumpla con esos requisitos no es un tercerizador o un intermediario, que implicaría un fraude a la ley del trabajo. Porque, como lo expresa el artículo 47 del referido decreto ley del trabajo, la tercerización sería una simulación o fraude cometido por patronos en general con el propósito de desvirtuar, desconocer
u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Por tanto, el artículo 48, en ese mismo sentido, va a definir cuáles son los supuestos de hechos donde la ley considera que existe tercerización. Por ejemplo, la contratación de una entidad de trabajo para ejecutar obras o servicios permanentes dentro de las instalaciones de la contratante sería una situación de tercerización. Un ejemplo práctico de esto sería que una empresa ensambladora de vehículos contrate a una empresa externa, a una contratista, a los efectos de que coloque una pieza esencial a los vehículos que está ensamblando en la línea de ensamblaje. En pocas palabras, que esa contratista, que esos trabajadores de esa contratista ejecuten un servicio esencial para el objeto mismo de la empresa contratante o beneficiaria dentro de sus propias instalaciones. Sin embargo, el hecho de que unos trabajadores de una contratista ejecuten una actividad que es esencial para el cumplimiento del objeto económico de esa contratante, de esa beneficiaria, y lo realice o ejecute dentro de sus propias instalaciones, en el exterior, en otros países, sobre todo en Europa, este tipo de subcontratación es bastante común, como por ejemplo en el caso de la Ferrari en Italia, que tienen distintas contratistas, distintas empresas subcontratadas a los efectos de que realicen estas actividades a pedido, a los efectos de cumplir con la demanda diversificada del mercado. Entonces, en una situación de consumo contrapedido, donde las exigencias son diversificadas, son fragmentadas, las empresas con la flexibilización, con la descentralización productiva, pueden adaptarse a esas exigencias de consumo. Y en el caso, por ejemplo, de un vehículo de alta gama, un Ferrari, por ejemplo, o un Lamborghini o un Porsche, podrían estas empresas vender ese producto con esas características muy particulares sin necesidad de convertirse en un enorme dinosaurio con departamentos o dependencias de trabajadores que van a laborar de manera muy esporádica o temporal, porque esa demanda no es constante con ciertas y determinadas características. No es en la época del Fordismo, del Taylorismo, donde todos pedían un mismo producto, sino que en este caso son productos diversos, son productos que atienden una demanda fragmentada. Pero retomando nuevamente lo que contempla el artículo 48 del referido decreto ley en el caso venezolano, estas empresas que contraten a otras de manera permanente para ejecutar obras o servicios que son esenciales para su objeto económico dentro de sus propias instalaciones, o contrate a través de intermediarios a otros trabajadores, o cree o conforme entidades de trabajo para incorporar a estos trabajadores mediante esos intermediarios o esa contratista, o genere contratos o acuerdos o convenios que se consideren civiles y mercantiles cuando deberían ser realmente de carácter laboral, y cualquier otra forma de simulación o fraude laboral se va a considerar una tercerización conforme al decreto ley. Ahora, en cuanto a los efectos de la contratista, hay que revisar si la actividad que realizaba era inherente o conexa, porque en tal caso va a existir una responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario del servicio con respecto a las responsabilidades laborales u obligaciones con los trabajadores de la contratista. En pocas palabras, si la contratista no le paga a sus trabajadores o incumple con sus obligaciones o beneficios para con estos, esos trabajadores pueden exigir, pueden demandar a la beneficiaria o contratante por el cumplimiento de esas obligaciones que la contratista no satisfizo. En pocas palabras, va a existir una responsabilidad de carácter solidaria. Si el contratista no paga, va a pagar la contratante. Hay que tomar en cuenta que esa condicionante es indispensable para que ocurra esa responsabilidad solidaria, conforme al artículo 50, que establece que una obra o actividad es inherente cuando participa de la naturaleza de la actividad de la contratante o beneficiaria, y la actividad conexa cuando esta actividad se realiza de manera íntima y se produce en ocasión de la actividad de la contratante o beneficiaria. Es importante acotar
que se va a presumir que hay una actividad inherente o conexa cuando la obra o servicio que ejecuta el contratista para beneficio del contratante se va a realizar de manera habitual, permanente y va a constituir su mayor fuente de lucro. Un ejemplo práctico de esto sería una empresa que contrate a otra para el embalaje de su producto. Es una actividad inherente, o en el caso de la publicidad sería una actividad conexa que se da en ocasión de la misma. Si ese servicio que ejecuta el contratista es de manera permanente y constituye su mayor fuente de lucro, los trabajadores de esa contratista podrán dirigirse a exigir las responsabilidades laborales a la beneficiaria o contratante cuando esta actividad se realiza de manera inherente o conexa, pero aclarando que esa responsabilidad solidaria del beneficiario o contratante con respecto a las obligaciones laborales del contratista en caso de incumplimiento de dichas obligaciones no involucra una situación de simulación o fraude o tercerización, ya que el contratista realmente es el patrono de esos trabajadores y simplemente la ley lo que va a establecer es un beneficio o garantía como una suerte de aval para asegurar que los derechos de los trabajadores de la contratista cuando la actividad es inherente o conexa y de manera permanente e involucra la mayor parte de sus ingresos se cumplan de manera efectiva en la realidad. No es una situación de falso patrono. Muy diferente es el caso de tercerización en cuanto a sus efectos, ya que el trabajador que es tercerizado tiene derecho a ser incorporado a la nómina del contratante principal y a disfrutar de todos los derechos y beneficios de la relación laboral real, gozando de inamovilidad hasta tanto sean incorporados de manera efectiva a su puesto real de trabajo. Había una disposición transitoria primera que establecía una prórroga de hasta 3 años para que los patronos incorporaran a los trabajadores tercerizados a su nómina, pero eso ya está vencido desde el 7 de mayo del 2015. En pocas palabras, ya los patronos no pueden tercerizar a sus trabajadores y aquellos que hayan sido tercerizados deberían, a la fecha actual, estar incorporados a la nómina del patrono real. En este sentido, ya no se permite que hayan trabajadores en una situación de tercerización porque estarían cometiéndose un fraude, una falta a la ley del trabajo. Conclusión, existe una realidad de descentralización productiva que va a fomentar la subcontratación externa. En pocas palabras, es una realidad de los mercados globalizados y diversificados, pero que detrás de los mismos siempre se va a encubrir la vieja intención de parte de ciertos patronos inescrupulosos de eludir las responsabilidades laborales a través de simulaciones o fraudes de terceros que fingen ser patronos para minimizar esas obligaciones. Bueno, hasta aquí vamos a desarrollar el punto referido a la tercerización y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.